Le he titulado a esta enseñanza Sensibilidad Profética. En primer lugar, quiero definir el término profecía, la naturaleza de la profecía. La profecía es una palabra procedente de Dios e incluye la predicción de acontecimientos presentes y futuros. Es por eso que podemos decir que una profecía es una palabra que proviene de Dios. Casi siempre cuando hablamos de profecía, casi siempre estamos pensando en una palabra que predice el futuro, pero no siempre es así. Toda la palabra de Dios es profética. ¿Sabes por qué? Porque es una palabra que proviene de Dios. El apóstol Pedro nos habla de que, hablando de la Biblia, dice, es la palabra profética más segura. Allí la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Toda la Biblia es la palabra profética más segura. Fijaos lo que dice en 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podríamos decir entonces de que todo lo que es de Dios es profético. Por ejemplo, cuando vemos en el tiempo de Samuel, recordad que Samuel, lo vemos que él fue el iniciador de todas esas escuelas proféticas, y en varias oportunidades podemos ver esa compañía de profetas que iban por los caminos, por los campos, iban esas compañías de profeta con instrumentos musicales y que iban seguramente cantando. Dice la Biblia que iban profetizando. Yo entiendo que no es que iban prediciendo el futuro, sino que iban entrando en esa dinámica espiritual donde ellos con sus instrumentos iban cantando, iban alabando a Dios. O sea, estaban en cierta manera entrando en la esfera del Espíritu, realizando una acción de tipo profético. Amén. Por ejemplo, fijaos que cuando, por ejemplo, Saúl, que fue elegido para que sea el rey de Israel, cuando él tiene ese encuentro con Samuel, Samuel lo unge como el rey de Israel, y resulta que cuando él se despide, le dice una cierta cantidad de cosas que le iban a ocurrir a él en el camino, que iban a ser como señales de que Dios estaba en el asunto. Y una de las cosas que le dice que iba a suceder, por ejemplo, lo encontramos esto que dice que se iba a encontrar con una compañía de profetas. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 al 6. Dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, fijaos, ahí están, ¿ves? Delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu, dice, de Jehová vendrá sobre ti con poder, y también profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Yo creo que aquí esta compañía de profetas no es que iban, digamos, prediciendo el futuro, no.
yo entiendo que iban realizando un acto profético en el sentido que ellos iban con instrumentos musicales, iban alabando a Dios, iban glorificando, iban exaltando el nombre de Jesucristo, estaban entrando en la esfera del Espíritu, proclamando y declarando la gloria y la honra de Dios, y por supuesto que también se desataría esa palabra de Dios. Y resulta que cuando Saúl llega y se une a esa compañía de profeta, dice que claro, yo me imagino esa compañía de profeta ahí, el Espíritu moviéndose en medio de ellos. Así que cuando llega Saúl ahí en medio de la compañía de profeta, dice que el Espíritu viene sobre Saúl, y Saúl también, él empieza a profetizar. Yo creo que Saúl ahí empezó a alabar a Dios también, tomado por el Espíritu. Aleluya, qué hermoso. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos también en el culto, experimentando la presencia de Dios, es una experiencia sobrenatural que tenemos. Dicho en otras palabras, cuando estamos aquí los hermanos juntos y estamos alabando al Señor y le estamos adorando a Él y entramos en la esfera del Espíritu, estamos entrando en la esfera de lo sobrenatural. Podríamos decir que entramos en la esfera de lo profético. Amén. Porque cuando entramos en la esfera de lo profético, Dios habla, Dios se revela, y nosotros también podemos hablar de parte del Señor. Y eso es todo lo que nosotros experimentamos cuando venimos aquí al culto y cuando entramos en la presencia del Señor. Ahora quisiera que veamos algunos puntos para reafirmar todo esto que estamos reflexionando. En primer lugar, tenemos que decir que la iglesia está conectada a la presencia de Dios. Ahí decimos, punto número 1, la iglesia está conectada a la presencia de Dios. Así que por lo tanto, debemos cultivar la sensibilidad profética. ¿Qué sería cultivar la sensibilidad profética? Es cultivar esa sensibilidad para saber escuchar y ver espiritualmente a Dios. ¿Te pasa que cuando tú estás aquí en el culto y entras en la esfera del Espíritu y empiezas a alabar y a glorificar al Señor, cuántas veces sentimos la presencia de Dios, verdad? Y podemos escuchar que Dios nos habla, y podemos escuchar que el Señor nos ministra. Aleluya, qué hermoso. Podemos ver que nuestros ojos del Espíritu se abren y podemos experimentar al Señor. En segundo lugar, así como desarrollamos la sensibilidad en áreas físicas, la sensibilidad profética también se desarrolla. Debemos desarrollar los sentidos espirituales para poder ministrar a Dios y también a las personas. Fijaos lo que dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, cuando yo más esté en la presencia de Dios, conectado con Él y con su palabra, se irá en mí desarrollando esa sensibilidad espiritual, esa sensibilidad profética. Punto número 3. La insensibilidad espiritual lleva a las personas al pecado, la impureza y la desobediencia. Fijaos lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto sucede cuando no se activa en el creyente lo profético,
cuando su experiencia con Dios es superficial, no llegan a conectar con Dios. O hay muchos casos de personas que sí han tenido en algún momento la sensibilidad espiritual o la sensibilidad profética, pero como no han trabajado para cultivar esa sensibilidad profética, y hay muchos que se han ido enfriando y han ido perdiendo esa sensibilidad, y como consecuencia cae la frialdad, el pecado, el endurecimiento del corazón. ¿Cuántas personas hay, incluso cuántas personas quizás nosotros también conocemos, que en algún tiempo han estado en la iglesia, han estado metidos en el Señor, y quizás por no haber permanecido, por no haber cultivado esa relación con Dios, sus corazones se han ido enfriando, se han apartado, e incluso algunos están allí en el pecado, como lo dice aquí el apóstol en Efesios 4:19, dice: perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de males. ¿Cuántos hermanos nuestros creyentes, cuántos podemos decir con tristeza que han estado en la iglesia, han estado en los caminos del Señor y se han apartado, y hoy pareciera como que nunca hubieran conocido al Señor, han perdido esa sensibilidad espiritual? Por eso tenemos que orar por ellos y ayudarlos a que vuelvan al redil y que vuelvan a abrir su corazón al Señor y puedan volver a recuperar esa sensibilidad espiritual para conectar con el Señor. Punto número 4. Cuando esta área está activada en el creyente, se manifiesta la habilidad para oír la voz de Dios. El secreto de un profeta no está en su boca, sino en su oído. Amén. Lo vuelvo a repetir. El secreto de un profeta no está en su boca, sino en su oído. Esta claridad en escuchar lo que Dios está diciendo desata esa pasión divina en el corazón. Y esto, queridos hermanos, está abierto para todos los creyentes, ¿sí? Dios quiere que desarrollemos una relación con Dios tal que podamos escucharle. De tal manera que podamos escucharle. Dios no tiene, queridos, hijos predilectos. Lo que Dios sí tiene son hijos íntimos. Por eso el Señor nos llama a que busquemos esa relación con Él, que busquemos tener esa intimidad con Él y podamos desarrollar esa sensibilidad espiritual para poder escuchar al Señor. Punto número 5, lo profético trae evidencia de la realidad de Dios. Manifiesta su presencia, hace también que muchos incrédulos crean y nos da también la dirección para que sepamos a dónde vamos. Cuando lo profético está apagado, el cristiano cae en idolatría. Veamos lo que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Por ejemplo, ahí en el Salmo 115, 4 al 8, ahí nos explican un poco lo que son los ídolos. Los ídolos de ellos, dice, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero tampoco palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fijaos lo que dice aquí. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y sabes, yo estuve pensando que la experiencia de muchos creyentes un poco es así, con Dios. No conectan con el Dios vivo. Tienen un Dios
que no hablan, ni tienen ninguna experiencia espiritual. Los ídolos son así. Ya lo vimos como dice la palabra. Ni hablan, ni hacen nada. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios habla, nuestro Dios se revela, nuestro Dios se manifiesta. Aleluya. Por eso no te conformes con vivir una vida superficial donde tú no escuches a Dios. Abre tu corazón de tal manera que puedas conectar con el Dios vivo. Y si conectas con el Dios vivo, vas a poder escucharle, vas a poder experimentarle, vas a poder vivir la realidad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Así que el Señor nos libre de la idolatría. Y a mí, hermano, me preocupa la vida de muchos hermanos que viven una vida espiritual muy superficial. Vienen a la iglesia de vez en cuando. Hay algunos casos que vienen domingo por medio. Como que no tienen la necesidad de estar en un culto, de estar en una reunión. Es como que simplemente su participación en las reuniones es un poco, es como que sienten el compromiso de hacerlo porque han sido bendecidos por Dios, porque han recibido muchas cosas de Dios, pero como no conectan con Dios, venir al culto y no venir es casi igual. Y es más, muchas veces muchos de ellos están un poquito como sufriendo porque dicen, pucha, qué reunión larga, ¿cómo es que puede ser que esta gente cante tanto y cuánto tiempo duran las reuniones, ¿no? Eso de a los pies del rey son demasiado largueros, tienen cultos interminables. No vemos las horas de irnos a casa cuando venimos. Por eso mejor de vez en cuando, ¿eh? Y eso pasa porque no conectamos con Dios. Pero aquellos que conectamos con Dios, aquellos que experimentamos la presencia de Dios cuando venimos al culto, ¿verdad que lo disfrutamos? ¿Verdad que podemos disfrutar la experiencia de estar con el Señor? Y hasta incluso nos metemos en la presencia de Dios, nos metemos en el río de la presencia de Dios y hasta a veces nos parece cortos los cultos. Por eso qué importante, hermanos, es que entremos en el río de la gracia, en el río de la presencia de Dios, que busquemos en la presencia de Dios tener esa sensibilidad espiritual para poder conectar, para poder escuchar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que hasta incluso lo critican, porque hay hermanos que parece que todo el tiempo tienen sentires, ¿verdad? Yo creo que hay hermanos que parece que todo el tiempo vienen, se acercan a nosotros, a los pastores, sí, porque sentí esto, sentí lo otro, qué sé yo. Y hay otros que no sienten nunca nada. Y uno dice, ¿y esto qué les pasa que tienen, no? ¿Qué les pasa que parece que siempre tienen sentir? Y los criticamos. Pero yo creo que acá la gran diferencia es que hay gente que tiene una sensibilidad espiritual para escuchar a Dios y pueden escuchar al Señor a cada instante, a cada momento. Parece que para cada cosa el Señor tiene algo que decirte. Y es verdad, el Señor así quiere moverse con nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere revelarse a nuestras vidas. Él quiere guiarnos en los caminos por donde tenemos que andar. Pero para eso tenemos que conectar con Él, estar atentos, desarrollar, ¿entendéis? Esa sensibilidad profética. Aleluya. Por ejemplo, miremos la experiencia que tuvo Elías allí. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Escuchaste bien? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra. Así, queridos hermanos, debemos nosotros movernos, los hijos de Dios, siendo conscientes que el Señor está con nosotros. Y todavía más que Elías, hermanos, porque Elías sentía que la presencia de Dios estaba sobre él. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que formamos parte de esta nueva dispensación, el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y está todo el tiempo. Y Él quiere moverse en nuestra vida, y Él quiere guiarnos en nuestra vida, en cada cosa, en cada asunto. Él quiere moverse en nuestra vida con toda libertad. Por eso, queridos hermanos, debemos ser conscientes. Si somos hijos de Dios, hemos nacido por obra y gracia del Espíritu. El Espíritu está en nosotros, y por lo tanto al Espíritu Santo tenemos que darle lugar en nuestra vida para que Él se mueva con toda libertad. ¡Aleluya! Somos hijos de Dios, somos hijos del Espíritu. El Espíritu está en nosotros y Él quiere obrar y moverse con toda libertad a través de nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo profético es un arma evangelística. Punto 6, punto número 6, si estás apuntando. Lo profético es un arma evangelística. Cuando fluye lo profético en la iglesia, las personas incrédulas experimentan la realidad de Dios. Por ejemplo, así en 1 Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba ciertamente poniendo un poquito en orden las cosas, porque se ve que en la liturgia de la iglesia, justamente allí en la iglesia de Corintio, había momentos en que los hermanos se expresaban en voz alta, y había algunos hermanos que hablaban en lengua en voz alta, y ahí el apóstol un poco les reprende y les dice: miren, no hablen en voz alta en público. Si alguien habla en voz alta en público, que haya alguien que interprete, pero sí en privado. El apóstol Pablo decía: yo quizás hablo más que todos vosotros en lengua en privado, pero mejor prefiero en público hablar palabras que se entiendan. Y fijaos que usa la palabra aquí, la palabra profética, la palabra de profecía. O sea, está hablando, dice que cuando, por ejemplo, si estamos en un culto, es muy importante, si vamos a tener alguna participación pública con alguna oración, tiene que ser entendible para que aquellas personas que no conocen al Señor puedan ser bendecidas. Allí en 1 Corintios 14, 24 al 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que aquí el apóstol Pablo está animando a los hermanos que dejen fluir la palabra, pero que sea palabra entendible. Porque si fluye lo profético y fluye la palabra de Dios con libertad, Dios va a usar eso para bendecir a aquellas personas que estén por primera vez o que todavía no son creyentes. Yo veo que a veces nos ha pasado, muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado en mi experiencia pastoral, que casi siempre cuando viene alguna persona nueva, aquí no nos pasa ya porque somos muchos y a veces casi no nos damos cuenta de las personas nuevas, a no ser que, como el pastor Benjamín hoy hizo, levantar la mano a ver quiénes están por primera vez, pero si no, desde aquí casi no nos damos cuenta quiénes están en sí por primera vez. Y bueno, ya el Señor nos ha ayudado y bueno, tenemos libertad de darle culto al Señor siempre con toda libertad. Pero en aquellas iglesias un poco más pequeñas es como que nos sentimos un poquito cohibidos a veces cuando viene gente nueva, y es como que queremos hacer el culto un poco para los nuevos, ¿no? Hoy mejor no vamos a dar mucha libertad, no vamos a danzar, a veces hacemos mucho lío y la gente se sale huyendo despavorida, ¿no? Pero a mí en mi experiencia pastoral me pasó que muchas veces quise yo tener esa actitud de querer, y parece que a propósito en esos momentos que no queremos que ocurra mucho, empiezan a ocurrir cosas, ¿no? El Señor se manifiesta, el Señor obra. Pero al final, queridos hermanos, sí, lo que necesita la gente es ver la manifestación de Dios.
Por eso no debemos cohibirnos, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando venimos a darle culto a Dios. Tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que darle lugar que el Espíritu de Dios se mueva, porque si el Espíritu de Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios se mueve, siempre suceden cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Te animo a que tengas expectativa cada vez que estés en el culto. Ten expectativa de encontrarte con Dios. Ten expectativa de experimentar a Dios. Ten expectativa de escuchar la voz de Dios. Ten expectativa de tener visiones de Dios. Hermanos, Dios quiere obrar. Dios quiere moverse con toda libertad en medio de su pueblo, pero también quiere encontrar que nosotros estemos abiertos para tener esa experiencia espiritual cuando estamos en su presencia. Amén. Y ahora quisiera ver un punto, cómo crecer en esa sensibilidad profética. Ya algunas cosas ya las fuimos viendo, pero ahora quiero hablarte de dos cosas principales. Cómo crecer en la sensibilidad profética. Punto número A, muévete en ambientes proféticos. Así como vimos al comienzo de esta enseñanza, ¿no?, acerca de las escuelas de profeta, ¿no? Las compañías de profeta hacían que la gente que se acercara a ellos eran activados en los proféticos. Y vuelvo a repetir, yo creo firmemente que los cultos nuestros de adoración son momentos también proféticos. Y en la medida que participemos de ellos, vamos a estar colaborando en desarrollar esa sensibilidad espiritual, esa sensibilidad profética. Si tú vienes a la reunión y simplemente cantas, pero no abres tu corazón, no te esfuerzas en un sentido por entrar en lo espiritual, si solamente te quedas en lo natural, solamente te quedas simplemente cantando las canciones, te vas a quedar allí y no va a suceder nada. Pero si cada vez que nosotros venimos al culto, venimos acá a la presencia de Dios, abrimos nuestro corazón y buscamos de entrar en el Espíritu, y si entramos en el Espíritu y conectamos con Dios, vamos a experimentar a Dios, y de esa manera también vamos a estar cultivando nuestra sensibilidad espiritual, para que cada vez que estemos en la presencia de Dios podamos conectar con Él y tener esa relación en su presencia. Amén. Así que por eso, querido hermano, yo te aconsejo, cada vez que vengas al culto, ven y ármate del pensamiento: yo vengo aquí a la reunión y me voy a meter en la alabanza, me voy a meter en el Espíritu, voy a despojarme de todo peso, voy a dejar mis razonamientos, mis pensamientos, me voy a meter en el río de la presencia de Dios. Y cuando más lo haga, más sensibilidad voy a desarrollar en mi vida, mayor sensibilidad para ver, sentir y captar el mover del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, debemos dejarnos llevar por el río de Dios y no seamos indiferentes a su presencia. Y aquí quiero decir algo también que me parece que es tan importante, porque yo sé que cuando nosotros nos metemos bajo la influencia espiritual de la presencia de Dios, cuando estamos en un culto, siempre Dios algo hace en la vida. Y por eso también a mí un poquito me preocupa, a veces veo, por ejemplo, nuestros niños, ¿no? Yo voy a decir algo, pero tú con tus niños haz como quieras, ¿no? Pero yo noto que hoy, en este tiempo, cada uno tratan de que los niños se distraigan en la reunión, de alguna manera. Algunos le traen el móvil, y algunos le traen juguetitos, algunos le traen alguna cosita para que no molesten y se queden allí ellos quietitos. Y bueno, el asunto es que pasen la reunión, ¿sí? Pero, ¿sabes una cosa? ¿Por qué, hermanos, en el momento de la palabra nosotros tenemos la escuelita dominical, donde los niños van
a que ellos reciban la palabra, cada uno de acuerdo a la edad que tienen, para que sean ministrados por la palabra y puedan entender mejor. Pero ¿por qué los dejamos en el culto? No los dejamos en el culto para que estén distraídos. No los dejamos en el culto para que jueguen. Los dejamos en el culto para que ellos también puedan estar bajo la influencia de la presencia de Dios. Amén. Y por eso yo quiero animar a los padres a que hables con tus hijos, por más pequeños que sean, y enséñales a estar en la presencia de Dios. Ayúdales a cantar. Yo a veces veo a algunos hermanos aquí que tienen varios hijos y me encanta ver cómo procuran de que ellos estén participando todo el tiempo de la reunión. Porque aunque no entiendan mucho, el hecho de estar bajo este ambiente espiritual, ya van recibiendo una cierta influencia. Pero si tú buscas de que se distraigan con alguna cosita, ya es como que le estás también enseñando a que no estás cultivando en su vida una actitud correcta frente a la presencia de Dios. Que ellos puedan saber que cuando estamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios no solamente es para los grandes, la presencia de Dios también es para los niños. Amén. Dios quiere obrar en sus vidas, Dios quiere obrar en medio de nuestros hijos. Y ojo, te lo dice alguien que tiene 4, que ha tenido 4, ¿sí? Y la verdad que yo muchas veces no podía ayudarle mucho a mi mujer cuando eran muy pequeñitos, pero a los 4... ella los tenía ahí como soldaditos, y en primera fila siempre, porque era esposa del pastor, así que siempre en primera fila, ahí. Pero la verdad que nosotros hoy podemos ver lo que nos cuentan nuestros hijos cuando ellos eran niños, y lo que vivían y lo que experimentaban en los cultos. ¿Por qué? Porque eran expuestos a la presencia de Dios. Y tú cuando expones algo a la presencia de Dios, algo también sucede. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Y volviendo a la compañía de profetas, en un determinado momento cuando David estaba huyendo de Saúl, cuando Saúl recién había empezado a perseguirlo a David, David en un determinado momento no sabía dónde ir y se va a donde estaba Samuel, porque era su padre espiritual, y se va y se mete en esa, en esa escuela de profetas, en esa compañía de profetas, y se ve que ahí en la escuela de profetas todo el tiempo estaban estos con sus instrumentos musicales, adorando al Señor, estaban en ese ambiente espiritual tremendo. Y resulta que Saúl se entera que David se había ido y se había metido allí en la escuela de profetas. Entonces manda un grupo de soldados y los envía para que vayan a buscarlo a David y lo capturen y lo traigan. Y resulta que vienen un grupo de soldados para buscar a David. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ellos llegan a ese ambiente espiritual, a ese ambiente profético, dice que de golpe estos soldados rudos que venían a cogerlo a David para llevarlo preso, caen bajo la influencia de la presencia de Dios, y estos también empiezan a alabar a Dios, empiezan a profetizar y se olvidan de David. Al final Saúl, enojado, manda otro grupo de soldados y va este grupo de soldados, y cuando llegan otra vez ahí a donde estaba la escuela de profeta, ¿qué pasó? La presencia de Dios vino sobre este grupo de soldados y estos también fueron llenos de Dios y empezaron también a profetizar. Y así 3 grupos, hasta que después Saúl dijo: voy yo y lo traigo. Y cuando llegó Saúl a ese lugar, lo tomó el espíritu, se empezó a sacar la ropa, no sé si se habrá quedado desnudo, bueno, pero por lo menos las ropas reales se sacó y estaba allí loco en la presencia de Dios, también él alabando y profetizando. ¿Cuántos saben, hermanos, que hay poder en la presencia de Dios? Aleluya, hay poder en la presencia de Dios, hay manifestación profética, aleluya. Por eso, queridos hermanos, nosotros somos una compañía de, lo dijo el pastor Juan Carlos, nosotros somos una compañía de profetas, y como compañía de profetas que somos,
Todo el tiempo tenemos que alabar y glorificar al Señor. Aleluya. Tengamos instrumentos o no tengamos instrumentos, alabemos y glorifiquemos a Dios, y la presencia de Dios siempre se va a mostrar y se va a manifestar de una forma especial. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Habíamos dicho, punto número A, muévete en ambientes proféticos. B, establece un estilo de vida de devoción íntima con Dios. Establece un estilo de vida de devoción íntima con Dios. Hermanos, separa horas, tiempos para adorar, para interceder en intimidad. Al pasar tiempos en intimidad con Él, aprenderás a entrenar tus sentidos espirituales. O sea, estar en intimidad con Dios, vas a desarrollar tu sensibilidad espiritual para poder escuchar a Dios y para poder verle. Así que estando en su presencia, aprendemos a entrenar nuestros sentidos espirituales. Tener una intensa vida de intimidad con Dios es la clave para activar lo profético. Cuando más cerca de Dios estamos, más le oímos y más podemos vislumbrar el mundo espiritual. Aleluya. Ser un adorador extremo. Los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios, que vemos allí en la visión que tiene el profeta, ¿cómo estaban? Dice que estaban llenos de ojos, ¿no? Los 4 seres vivientes estaban llenos de ojos por dentro, por fuera, por todas partes. ¿Y por qué estaban tan llenos de ojos? Eran los que estaban delante de la presencia de Dios. ¿Será que cuando más cerca de Dios estamos hay más cosas para ver? Y necesitamos más ojos para ver. Se nos abren, cuando estamos en la presencia de Dios, se nos abren los sentidos espirituales. Y necesitamos tener más ojos para ver todo lo que Dios quiere mostrar y revelar cuando estamos en su presencia. Aleluya. Cuando más cercanía tenemos con Dios, más aspectos vamos a ver. Aleluya. Crecer en lo profético no solo es conocer lo que ha de venir, sino es conocer el corazón de Jesús y darlo a conocer también a los que nos rodean, a esta generación. Fijaos qué bonito lo que dice Apocalipsis 19:10. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Desarrolla un hábito de intercesión. Cuando oramos por algo y realmente lo hacemos en el Espíritu, empezamos a experimentar y a sentir lo que Dios siente sobre lo que le estamos orando y pidiendo. Cuando entramos en el espíritu de la intercesión, Dios trae revelación también a nuestra vida. Dios nos habla. En estos días estábamos hablando un poquito ahí en Alcantarilla sobre la intercesión, porque bueno, nos toca a nosotros tener el incensario, así que esta semana estamos ahí con el continuo en distintos momentos. Pero el domingo pasado yo les hablaba preparándonos un poquito para recibir el incensario y encarar el tema del continuo.
el domingo pasado yo le hablaba a los hermanos justamente acerca de la intercesión, para hermanos, meternos en el río de la intercesión. Dios quiere, hermanos, que cuando nosotros nos metemos en el río de la intercesión y empezamos a interceder a Dios, dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu sí que sabe, porque el Espíritu dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el río del Espíritu y entramos en el río del Espíritu de la intercesión, el Espíritu empieza a poner en nuestro corazón y en nuestros labios oraciones, que no sé si te habrá pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, encontrarme en la presencia de Dios haciendo oraciones que ni siquiera yo me lo había pensado en hacerla. Y caigo a la cuenta que estoy orando en el Espíritu, oraciones que están en el corazón de Dios, porque no estaban en el mío. Pero cuando entro en el Espíritu de la oración, cuando entro en el Espíritu de la intercesión, el Espíritu me hace sentir, trae a mi vida lo que es el clamor del Espíritu. Y muchas veces cuando tú te encuentras orando por cosas que ni siquiera la habías pensado, yo digo, esto es lo que Dios quiere hacer. Por eso lo está poniendo en mi corazón para que lo ore. Amén. Por eso que importante es que nos metamos también, hermanos, que podamos desarrollar ese ámbito de orar y de interceder también por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Interceder es ponernos en lugar de, qué importante es identificarnos y ponernos en el lugar de aquellas personas que necesitan y poder clamar delante de Dios, y vamos a encontrar, queridos hermanos, que el Espíritu va a estar poniendo en nuestra boca oraciones que interpretan lo que el Espíritu está queriendo. Amén. Aleluya. Pide el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo diariamente. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Y ahora te paso, ya con esto voy terminando, le voy a pedir a los facilitadores si pueden acompañarme y vamos a ir terminando. Te quiero dar una oración clave para que lo profético sea activado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y está allí en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Efesios 1, 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la gloria de su herencia en los santos. Wow, qué hermosa oración, ¿verdad? Pidámosle al Señor ese espíritu de sabiduría, que Él nos pueda revelar, que pueda revelarnos el conocimiento de Dios, que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y termino diciendo esto último: la dinámica profética comienza cuando se desata pasión por oír y percibir a Dios. ¿Lo tenemos ahí? La dinámica profética comienza cuando se desata la pasión por oír y percibir a Dios. Wow. ¿Tienes pasión por oír a Dios? ¿Tienes deseo de escucharle? ¿Tienes deseo de ser ministrados de una forma especial por Dios? Es importante, queridos hermanos, que de verdad alimentemos nuestro corazón con esos deseos de escuchar a Dios, de experimentar a Dios.
Y ahí vas a empezar a ver cómo se activa en tu vida de una forma especial todo lo profético, todo lo que es de Dios. Porque vuelvo a repetir, cuando hablamos de lo profético no estamos hablando solo de predecir el futuro. Cuando hablamos de lo profético estamos hablando del ámbito, de lo espiritual, de eso sobrenatural que se manifiesta cuando estamos en la presencia de Dios. Dios quiere obrar, queridos hermanos, en este tiempo de una forma muy especial. Nos estamos acercando a los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Lo crees? Estamos acercándonos aceleradamente a los últimos tiempos. Y por lo tanto yo entiendo como que el Espíritu está, por decirlo de alguna manera, apurado para que en nosotros se active todo lo que es de Él, todo lo que es de Dios, todo lo que es del Espíritu. Que podamos dejar de ser creyentes superficiales, naturales, que solamente nuestra experiencia espiritual, yo sé que la experiencia espiritual de muchas personas es solamente venir a la reunión y estar un rato y cumplir con el Señor, pero el Espíritu de Dios está, hermanos, anhelante, deseoso de que nosotros, su pueblo, nos activemos con Él, nos activemos con su presencia, que permitamos, hermanos, que el Espíritu de Dios se mueva con toda libertad en medio nuestro. Amén. La dinámica profética comienza cuando se desata pasión por oír y por percibir a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Díselo, díselo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu poder y poder, cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos en Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
Señor. Queremos verte, queremos conocerte, queremos que tú te reveles a nuestras vidas. Queremos decirte en esta mañana, Señor, que estamos, por un lado, estamos contentos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, pero también queremos decirte que no estamos conformes. Queremos decirte que queremos más. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu revelación. Yo creo, Señor, que estamos en tiempos donde tú tienes tantas cosas que quieres revelar, tantas cosas que tú quieres mostrar a tu pueblo, tantas cosas que tú tienes escondida, que la tienes reservada para aquellos que te buscan, para aquellos que te aman. Son tesoros que están escondidos en tu presencia y que en este tiempo, en este último tiempo, tú lo quieres mostrar, lo quieres revelar, lo quieres desatar para tu pueblo, Señor, y quieres encontrar en nosotros esa apertura espiritual, ese deseo de que tú te manifieste, ese deseo que tú te reveles. Oh Señor, aquí estamos como iglesia, te decimos, queremos verte, queremos de ti, queremos de tu presencia. Yo oro ahora por mis hermanos, Señor, por aquellos hermanos que están un poquito más fríos, para que tú actives en ellos, Señor, esta sensibilidad espiritual, que tú actives esta sensibilidad profética, como hablábamos en el mensaje. Yo me levanto contra todo frialdad, contra toda traba, contra toda atadura, en el nombre de Jesús. Reprendo toda atadura espiritual, todo enfriamiento espiritual, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que en este día, en esta hora, Señor, en aquellos que todavía no tienen activado, Señor, este espíritu profético, en esta hora se active, Señor, se active lo profético, para que tú puedas hablar con libertad, para que tú puedas mostrar lo que quieres mostrar en este tiempo. Desata aquellas cosas que tú las tienes reservada para este tiempo. Te decimos, Señor, la queremos, la queremos, la queremos. Dile, la queremos, Señor. Queremos todo lo tuyo, queremos todo lo que tienes preparado. Dilo. Lo quiero, Señor. Encuentra nuestros corazones abiertos, de par en par abiertos, para que desates todo lo que tienes ahora en este tiempo para tu iglesia. Aleluya.